Bien, seguimos con esta presentación, chicos, y en esta oportunidad arrancamos con los medios de contraste no iónicos. Recuerden que ya teníamos un referente general de qué trataban los no iónicos, ¿sí? Hablábamos que los iónicos tenían una característica de brindar mejor opacidad, pero a su vez la desventaja de que afectaban a los pacientes, ¿sí? Que producían o podía producir mayor reacción adversa o secundaria en el paciente. Los no iónicos, distintos a estos, tenían o brindaban una menor opacidad al utilizarlos y a su vez brindaban una menor reacción adversa o secundaria en el paciente, ¿sí? Esa era la ventaja principal que tenía los no iónicos con respecto a los iónicos, ¿sí? Pero a su vez habla de características, ¿sí? De características propias y comparándolo, por supuesto, con los medios de contraste iónicos. ¿Qué tienen los no iónicos? Los no iónicos presentan ventajas. ¿Por qué? Porque estos no van a atravesar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que hablábamos anteriormente. ¿Recuerdan? Cada vez que un medio de contraste que va por el torrente sanguíneo atraviesa esa membrana hematoencefálica y tiene contacto con el sistema neural, con el líquido cefalorraquídeo, se producen las reacciones secundarias, las reacciones adversas. Estos no producen ese efecto, no atraviesan la membrana, por ende no van a producir una reacción secundaria, una reacción adversa, ¿sí? No se adaptan tampoco a las proteínas del organismo, es decir, que al no adaptarse a esas proteínas, no se van a trasladar por todo el sistema, por todo el organismo del cuerpo del paciente, y a su vez a atravesar esta membrana que les explicaba, ¿sí? Esa es otra de las características. No se metabolizan con el organismo, justamente lo que hablábamos previamente, y se van a eliminar a través del sistema urinario. Fíjense en el punto que dice eliminación rápida por filtración glomerular al 98% en 8 horas. Eso hace referencia a que se elimina a través del sistema urinario, ¿sí? Bien, esto como ventaja. Pasamos a la siguiente plantilla. Y en esta plantilla observamos los tipos de droga que pueden constituir los no iónicos. Fíjense, metizamina, iopramidol, obexol, iopramida, iolatán, iovitridol y obersol, ¿sí? Esto a ustedes, chicos, si no pueden distinguir un fármaco, si es no iónico o iónico, porque tienen un nombre comercial específico, es como un medicamento, ¿sí? Arriba siempre figura el nombre comercial y debajo la droga. Esto sería la droga que constituye el no iónico. Esa es la diferencia con el iónico. El iónico está constituido por meglumina y sodio, como dijimos, o la combinación de meglumina y sodio. Estos no. Estos pueden estar constituidos por estas drogas. Ustedes, cuando tengan que identificar algún fármaco, si es iónico o no iónico, fíjense cómo está constituido. Si por meglumina, si por sodio, si por iopramidol, por ejemplo, y así van a poder saber si es iónico o un no iónico, ¿sí? A tener en cuenta, de todo modo, después lo vemos en el siguiente video, chicos. Iónicos de baja osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad, chicos? La osmolaridad es la cantidad de partículas que contiene una solución, ¿sí? En términos de medios de contraste sería la cantidad de contraste que contiene, en este caso, la sangre, ¿sí? A menor cantidad de contraste, menor es el efecto que va a producir en el paciente en cuanto a las reacciones secundarias, reacciones adversas. Un iónico, al tener baja osmolaridad, va a producir menor reacción en el paciente. De eso se trata la osmolaridad, de eso se trata un iónico de baja osmolaridad. ¿Sí, chicos? Aparte, la ventaja que tiene el iónico de baja osmolaridad, chicos, es que impide la actuación plaquetaria y la formación de trombina. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Cada vez que ustedes introducen
un elemento ajeno al organismo, el organismo lo rechaza. En el caso de la sangre, cada vez que ustedes quieren introducir algo nuevo, la sangre comienza a coagular. El iónico de baja osmolaridad logra o actúa para que no se produzca esta coagulación, ¿sí? Y pueda transcurrir de manera normal el contraste, ¿sí? Otra de las características de los iónicos de baja osmolaridad tienen que ver con que conserva la función cardíaca y renal, es decir, no afecta a estas situaciones en los pacientes, ¿sí? Y por supuesto, este no altera la membrana celular de los hematíes. ¿Qué es esto? Tiene que ver con las células que se ocupan de transportar el oxígeno por el organismo, ¿sí? Es decir, no va a impedir que se pueda transmitir todo el oxígeno, puedan actuar estas células dentro de cada paciente, ¿sí? Bien, entramos en la parte de laxantes, chicos, y esto ustedes ya lo vieron, ¿sí? Recuerden que la clase anterior habíamos hablado de laxantes y de purgantes, así que mucho no vamos a ver de esto, es más de lo mismo, ¿sí? La función intestinal, recuerden que tienen que hacer una anamnesis para poder saber de qué tipo de paciente estamos hablando, si normal, constipado o diarreico. Y en base a eso se le va a administrar el laxante, ¿sí? Recuerden que va a ser diarreico, normal o constipado de acuerdo a los días que vaya y haga sus deposiciones, ¿sí? Y en el caso, esto es importante, en el caso de que el paciente sea normal, ¿sí? Se le va a administrar un día antes, recuerden, un laxante de tipo catártico. Recuerden que los catárticos producen menor intensidad en su accionar. Los drásticos son los que producen mayor accionar, ¿sí? En este caso, en el normal, se le va a administrar, ¿sí?, la leche de magnesio o la limonada de Roget. Eso se le administra en el paciente normal. En el caso que sea un paciente diabético, la limonada de Roget no se le va a administrar porque tiene una alta consistencia de azúcares, ¿sí? Bien. Ahora, en el caso de los pacientes diarreicos, no se le administra ningún tipo de contraste, sí se le puede dar una dieta liviana. Bien, seguimos con la siguiente filmina. Y en este caso hablan de los pacientes constipados. En el caso de los pacientes constipados, chicos, se les puede dar, fíjense, un Engalax, un Fosfodon o un Nigalax, ¿sí? En el instituto tenemos esos materiales para reconocerlos, improvisados, pero los tenemos, ¿sí? Son cajitas con el nombre y ustedes tienen que identificar para qué se utiliza cada uno de estos fármacos, ¿no? Si les muestro, por ejemplo, un Engalax, ustedes tienen que saber que se va a utilizar en un paciente constipado. Me van a explicar para qué tipo de paciente se va a utilizar ese tipo de medios de contraste, ¿sí? Bien. Hablamos de los pacientes normales, ¿sí? De los pacientes diarreicos y en qué casos no se le administra limonada de Roget a un paciente, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la siguiente presentación, ¿sí? Ahí estamos. Esto es la administración del laxante. Paciente normal, se le administra un laxante de tipo moderado. Paciente constipado, un laxante catártico o drástico. Y en el caso de un paciente diarreico, una dieta blanda o líquida, ¿sí? Bien. Otra de las cosas importantes es que existen pacientes que son alérgicos a el yodo. Ustedes siempre deben hacer una anamnesis al paciente para poder comprobar si el paciente es o no alérgico al yodo, ¿sí? En el caso que el paciente manifieste que es alérgico al yodo, ustedes le van a decir al paciente que un día antes al estudio, la noche anterior al turno, se tiene que colocar un Decadron, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Para que éste actúe como un antialérgico, ¿sí?
se coloca la noche anterior y el día del estudio, un tiempo antes al estudio, se le va a colocar el medio de contraste, ¿sí? Se le coloca un decadrón, un corticoides en este caso, que puede contener una dexametasona, ¿sí? La droga es la dexametasona, para poder trabajar de manera correcta. Recuerden que en estos casos que ustedes trabajen con contraste, le deben hacer firmar un consentimiento informado al paciente, donde el paciente manifieste que está de acuerdo con el estudio que se le va a realizar. Las reacciones adversas, ¿sí? Son las reacciones alérgicas, y estas reacciones adversas, después léanlo, debe estar preparado el servicio para atender a estos tipos de pacientes, ¿sí? El paciente se lo debe hacer en camilla, una buena vía, se le administra el contraste, y si el paciente presenta alguna reacción posterior a eso, por la misma vía que se le ha administrado el contraste, se le administra una dexametasona, ¿sí? En el caso que presente alguna reacción, el paciente debe permanecer 15 minutos en el servicio para realizar observación, ¿sí? Las reacciones van de leves, moderadas y reacciones generales y agudas. Leves y moderadas son consideradas secundarias. Reacciones generales agudas se consideran adversas, o sea, las más graves. En el caso de las leves, chicos, como náuseas y vómitos, se lo va a tratar con un Reliberan, ¿sí? Y en el caso del estornudo, fíjense, del cosquilleo en la garganta, con una dexametasona, ¿sí? En el caso de las reacciones moderadas, por ejemplo, el enrojecimiento en la piel o la presencia de prurito, que son los granitos en la piel, se le va a administrar un antialérgico. En este caso, una dexametasona, y si es alérgico a la dexametasona, un antihistamínico, ¿sí? Bien. Y las reacciones agudas tienen que ver con reacciones más graves, como por ejemplo disnea, traqueomnea, el enrojecimiento en la piel que se suma a lo anterior, digamos, se suma aquí, problemas cardiovasculares, sudor en la piel, taquicardia, todo eso se considera reacción aguda, ¿sí? Y como fármacos, chicos, fíjense, como fármacos podemos utilizar la adrenalina, que tiene características de relajar el músculo liso, ¿sí? Y también la sobredosis de esta adrenalina puede aumentar la presión arterial en el paciente, ¿sí? Un antihistamínico se utiliza en pacientes con urticarias, es decir, con la presencia de granitos en la piel. Un broncodilatador cuando se produce un broncoespasmo en el paciente, es decir, cuando una vía se reduce, se comprime. Una atropina por reacciones leves o elevadas. Un corticoide, que es la dexa, que es lo que veíamos previamente. Una tropina, ¿sí? Que es en el caso de desmayos, de hipotensión. Un diazepam, que es en el caso de un calmante, digamos, intramuscular o endovenoso. Una buscapina. ¿Para qué es la buscapina, chicos? Para acelerar el peristaltismo. ¿Se acuerdan que hablábamos del peristaltismo? Bueno, la buscapina acelera el peristaltismo. Y el Reliberan acelera el peristaltismo. Y la buscapina, que es el butilbromuro-dioxina, produce el efecto contrario, ¿sí? Disminuye el peristaltismo. El Reliberan, compuesto por la metroclopramida, aumenta el peristaltismo, ¿sí? Bien, chicos, hasta aquí esta partecita y después les subo otro video. Aclararles, chicos, que la parte de laxantes existe además otros, como por ejemplo el fosfodón, que sirven para reducir los gases en el paciente, ¿sí? Todo eso está en el apunte general, quiero que lo lean a todo el apunte, incluido también la parte de farmacología que tiene que ver con los laboratorios y los medios de contraste, ¿sí? Vean todo eso, vean todos los tipos de laxantes, cómo se administran de tipo general, que eso también lo van a tener que explicar, ¿sí? En un ratito les subo el siguiente video. Muchas gracias.